estamos. Exacto. Permítame, por favor, presentarle al teniente coronel Luis Alberto Villamarín desde Colombia, que él es especialista en geopolítica, seguridad nacional y contraterrorismo. Bienvenido, muy buenas noches. Y también nos está acompañando el analista económico Gonzalo Chávez desde La Paz, Bolivia. Estoy bien en eso, ¿verdad, Gonzalo? Bienvenido, gracias a ambos. A ver, teniente coronel, permítame, por favor, a tiempo de saludarle y ver desde su propia perspectiva la estrategia que ha adoptado Rusia. Tiene que ver evidentemente con la defensa de su propio territorio, ¿no es cierto?, de sus propias fronteras ante un posible avance de la OTAN por querer conquistar en este momento a Ucrania. Muchísimas gracias por la invitación. Pues depende con la óptica que la mire, porque Rusia asume la posición de que en Ucrania no puede haber ningún nexo con la OTAN, porque eso significaría que le colocaran armas de muchos calibres y de mucho peligro para su seguridad en la plena frontera. Pero entonces, si dentro de esa misma lógica se manejara, ¿por qué Rusia está invadiendo OTAN y está colocando armas en la frontera con la OTAN? Así de que aquí lo que hay es una manipulación dialéctica, metodológica, calculada, hecha de manera estratégica para posicionarse y seguir un sueño que tiene el señor Putin desde hace ya más de 2 décadas, de reconstruir y reconfigurar la antigua Unión Soviética, pero no quedarse ahí, sino seguir avanzando hacia el oeste, recapturar o reconquistar o reubicarse en la antigua zona que se llamaba de la Cortina de Hierro, donde está Bulgaria, Polonia, Hungría, Rumania, Moldavia, etc. Y también tiene en su mente que ese corredor que logró meter en el océano, en el mar Mediterráneo, con la base de Tartus en Siria, le sirva de enganche con lo que viene desde el Mar Negro y el Mar de Azov para hacer una sola línea, y por eso intervino con mucha intensidad en el no resuelto conflicto de Nagorno-Karabaj, porque necesita abrir ese espacio. Además, por las riquezas que tiene el Mar Negro, quiere quedarse con todo y quitarle a Ucrania tanto la posición estratégica de Sebastopol como los recursos minerales que tienen todos los países que tienen límite sobre la cuenca del Mar Negro. Así es de que aquí hay unos intereses geopolíticos mucho más amplios, de mucha más estructura y calado, que se han manejado con una habilidad dialéctica y política de presión de fuerza muy estructurada de parte del Kremlin. Muy bien. A propósito de lo que usted acaba de mencionar, coronel, le pregunto a nuestro invitado Álvaro del Pozo. Inclusive en esta jornada, el ministro de Defensa ucraniano, el señor Reznikov, decía, sí, se está intentando reconfigurar la Unión Soviética. Tomo las palabras de lo que nos dijo el coronel, porque no solamente es la percepción que tiene él, sino también las mismas autoridades. ¿Esto es posible? ¿Realmente se quiere buscar aquello? Buscar la paz me parece una contradicción, evidentemente. Aquí hay un elemento que quizá no lo hemos señalado, que es la construcción de este momento. Hace unos días atrás, Rusia reconoce, como lo ha dado la parte introductoria de la nota que ustedes habían tenido poner, y ha reconocido y han tratado de utilizar. Si uno lee la declaración de Putin antes del evento, se basa incluso en un artículo de la Carta de las Naciones Unidas, que es el artículo 51, donde establece que la única manera del uso de la fuerza posible es la defensa legítima. Entonces, Rusia ha construido un escenario de ataque a la región del Donbass. Al reconocerlo, son repúblicas independientes, ellos solicitan ayuda a Rusia y les dan la carta libre para poder intervenir. Por supuesto que hace una construcción, los abogados dirían la construcción de un caso, en este caso la construcción de una guerra. Por lo tanto, no podríamos hablar de paz cuando realmente, coincido con el coronel que acaba de dar la palabra, de que hay una geopolítica y una geoestrategia mucho más allá de lo que estamos viendo ahora. Rusia se ha vuelto a repensar en una potencia global gravitante. No olvidemos que la Rusia del 91 era una Rusia que estaba casi pidiendo limosna en el contexto internacional. Y en estos años, en estos 30 años, ha sido capaz, a partir principalmente del liderazgo de Putin, de enfocar una nueva Rusia. Y a veces no solo los líderes en Bolivia o en Latinoamérica, sino en el mundo entero se pierden.
pierden la brújula de lo que realmente tienen que hacer con la mayor responsabilidad como líderes de las primeras potencias del mundo. Son mucho más responsables que nosotros, porque en las manos de ellos está el futuro de este planeta. Por lo tanto, una escalada, una guerra de una escalada nuclear, ¿dónde quedaríamos? Es por eso que estas potencias no podrían utilizar el derecho internacional para justamente acabar con vidas o generar nuevos territorios. Bien. Ucrania si tiene la libre autodeterminación, y todos los pueblos, Rusia, China, nosotros, todos los pueblos del mundo, levantamos las banderas de la libre autodeterminación. Y si mañana la OTAN, la Ucrania, el 2024 o el 2030 desea ser parte de la OTAN porque considera que es un mecanismo de protección mucho más seguro, ¿por qué no permitírselo? Me parece gravísimo porque estamos atentando al derecho internacional y creo que la condena debería ser mayúscula, generalizada y por supuesto pedir que se vuelva a una mesa de negociación. Bien, yo para Gonzalo Chávez que nos cuente la repercusión económica que tuvo esto en Ucrania, sé que se devaluó la moneda, y para el coronel una consultita, este discurso y esta retórica que maneja Putin de genocidio, estas mentiras, suena muy parecido, ¿no?, a lo que pasó en el 39, ¿no? Suena muy similar esto de nos están matando, nos están arruinando la economía, Qué parecido, cómo la historia se repite una y otra vez en la humanidad. Empezamos contigo, Gonzalo. Repercusión económica. Sí, muchas gracias. Buenas noches. Mira, el tema económico es sumamente complejo. Hoy día hemos visto unas bolsas de valores muy nerviosas, cayeron al inicio del día, más o menos a las 6 de la tarde se recuperaron y a las 9 de la noche volvieron a caer. Por otra parte, hemos visto una explosión de los precios de las materias primas, especialmente minerales, alimentos y el precio de los hidrocarburos, por ejemplo, el precio del WTI, que nos interesa mucho a Bolivia porque es la referencia para el precio del gas, estuvo en torno de $100. Entonces, vamos a ver, ¿no es cierto?, mucha expectativa, cambios muy rápidos en el tema financiero y el tema económico. Sin duda alguna, esto va a generar mayor inflación. La inflación que teníamos en los países desarrollados estaba asociado al exceso de demanda por las políticas de reactivación que se produjeron para salir de la crisis de la pandemia. Ahora, a este exceso de demanda que creó inflación se va a juntar un shock de oferta que tiene que ver con el incremento de los precios de la gasolina, los derivados y muchos de los alimentos en el mundo. Entonces va a ser una inflación más elevada. En los gobiernos, en los países desarrollados, esa inflación más elevada va a llevar a políticas monetarias contractivas. Eso significa aumento de la tasa de interés para retirar moneda de la economía y eso va a generar, por supuesto, mayor recesión. Entonces, en el corto plazo tú tienes más inflación, la economía que se estaba recuperando va a sufrir una desaceleración por las políticas monetarias que van a tomar los países desarrollados, y en países como América Latina o en Bolivia en particular, el incremento habrá que ver cuál tiene mayor impacto. Sin duda el oro, la plata está aumentando como moneda de refugio, está aumentando por el precio de los alimentos. Por ejemplo, en el caso en Rusia es un país muy importante en trigo, ¿no es cierto?, y en maíz, pero no nos olvidemos que nosotros somos importadores de eso, no lo producimos, pero también está aumentando varios minerales. Y tal vez lo más complejo para ver cuál va a ser su efecto definitivo es el incremento del precio del petróleo, que en principio debería ayudar a Bolivia. Sin embargo, hay dos problemas que enfrenta Bolivia. Uno es que no tiene el gas para vender, ¿no es cierto? Es decir, pueden aumentar los precios del gas, pero no hay la suficiente reserva. De hecho, Bolivia exportaba más o menos $6.000 millones en 2014 y ahora está exportando $2.251 millones y no hay la fuerza suficiente. El otro es el precio. El precio ya no está totalmente conectado, el precio del gas natural no está totalmente conectado al precio del petróleo. Ya en la fórmula brasilera y argentina tenemos amortiguadores que tienen que ver solamente con el precio del gas, y el precio del gas es más bajo que el precio del petróleo conectado al precio del gas. Y finalmente el tema de las importaciones, ¿no es cierto? Bolivia tiene que importar diésel. El petróleo en Bolivia cuesta $27. Cuando uno va a la gasolinera y paga 3.74 bolivianos, en realidad el precio es de $27. Si el precio del petróleo está llegando a $100, imagínate
imagínate el tamaño del subsidio. Por eso las importaciones del 2021 han sido superiores a 2.100 millones de dólares. Entonces tenemos un superávit muy pequeño, pero ha aumentado mucho la importación. Entonces va a depender cuál de esos factores es más importante, o el precio de las exportaciones que nos va a ayudar, o el precio de las importaciones que nos quitan divisas y nos generan también problemas de inflación. Gracias, Gonzalo. Ahora, con respecto a lo que hablábamos de la retórica, coronel, ¿no se parece al 39? Claro que tiene no solo lo de la metodología como se pretende, sino el mismo desarrollo, porque es sobre suelo europeo y se trata de una operación en la que tiene mucha fuerza el movimiento de fuerzas terrestres, de elementos motorizados, de elementos mecanizados, de elementos blindados, un apoyo importante de fuerza aérea y un trabajo político, diplomático y geopolítico en diferentes escenarios, pero con las mismas mecánicas y la farsa de generar o crear una falsa bandera, como se ha dicho en términos de Estados Unidos, o de lo que en simple medida es la reactivación de las formas de guerra psicológica contempladas en los manuales soviéticos, de los cuales el señor Putin sigue siendo muy proactivo defensor, a pesar de que ya el comunismo no existe en la Unión Soviética. Él sigue con las metodologías que utilizaba el sistema soviético para difundirse en el mundo y para causar este terror. Y ha aprovechado una serie de características que le permite el terreno, porque no va solamente por Donbass, como dicen muchas personas, sino que la misma configuración geográfica indica que va es por Kiev, y al mirar los mapas que publican hoy ustedes, los medios de comunicación, acerca de los sitios que fueron bombardeados, no cabe la menor duda que él va es por todo el territorio para seguir en su proyección geopolítica hacia la antigua Unión Soviética y hacia la antigua cortina de hierro. La respuesta de Estados Unidos pues ya es otro tema para analizar muy en detalle. Claro, gracias, Teniente Coronel Luis Alberto Villamarín. Lo mismo a Gonzalo Chávez, analista económico. Gracias a Víctor Flores, que ha hablado con nosotros, residente boliviano-ucraniano, y también a don Álvaro del Pozo, analista internacionalista. A ver, en medición de fuerzas, Ucrania tiene un poco más de 125.000 soldados. Rusia en este momento 190.000 ya movilizados. En aviones, Ucrania tiene como 105 aviones de guerra. Rusia tiene 300 aviones de guerra. No hay cómo comparar a una fuerza con otra fuerza. No hay, evidentemente, si hablamos de una fuerza de guerra, de balas, de armas y demás. Si bien el presidente de Ucrania dijo, bueno, se ha referido al tema de que me están dejando solo, ¿qué está pasando acá? Se ha pronunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Leyen, si no me equivoco, es el nombre de ella, y puntualmente ha hablado de sanciones económicas y en palabras muy duras sobre controles económicos financieros, bancos rusos, que realmente existe un pronunciamiento de ese lado de toda la Unión Europea y por el otro lado de Joe Biden. También hablan de frenar, de cerrar, de comenzar a acercar el ambiente económico. ¿Cuán duro puede llegar a ser que a Rusia se le empiecen a cortar ciertas cosas? ¿Se puede realmente hacer eso con este país? Eso habrá que ver en los siguientes días. Todavía la moneda SWIFT va a seguir funcionando. No son sanciones tan drásticas como tú lo habías mencionado en un principio. Hay tibieza de la comunidad internacional. Eso. ¿Por qué si no saldría el presidente de Ucrania a decir nos han dejado solos? Ahí está. Si realmente fuesen de consideración estas medidas, no hubiese hecho esa declaración el presidente, que salió en una maniobra casi desesperada. Y te voy a decir algo más. La OTAN ha señalado, vamos a defender a los países miembros, pero a Ucrania la van a apoyar. No la van a defender, es distinta la posición. Bueno, Álvaro, gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Qué complicado, realmente. Vamos a ver en los siguientes días qué es lo que pasa, las siguientes horas prácticamente, con relación a lo que está pasando allá en Ucrania. Ya ha sido tomada la planta nuclear de Chernobyl, ha sido tomada el aeropuerto internacional en Kiev, el puerto
que habíamos mencionado hace algunos instantes en la voz de Víctor Flores. Hay gente que todavía está tratando de conseguir un lugar, un refugio para poder evitar cualquier bombardeo. Uno de los países que se está preparando, por ejemplo, es Polonia. Hablan inclusive de llegar a recibir aproximadamente 2 millones de refugiados. Todo lo que se está hablando, por ejemplo, de la salida de los vehículos y la obstrucción que existe en las fronteras, porque claro, el caos genera aquello, es bastante delicado. Vamos a cambiar de información de inmediato. Vamos a retornar al país. Tenemos ya a Fernando Cortés.